Muchas preguntas bastante difíciles. Si cada uno de ustedes pregunta, que es precisamente lo que se convierte en ponente y exponente, ¿no? Si ustedes preguntan una pregunta a cada tema esa, realmente tenemos que irnos a las 8 o las 10 de la noche de aquí. O sea que no tenemos tiempo para dar respuesta a veces a ninguno de los temas que vamos a presentar hoy aquí. ¿Sí? A ninguno. Quiere decir que el tiempo está muy limitado porque tienen aproximadamente estos 4 ponentes 20 minutos para exponer cada uno. Ustedes me entienden, si agregamos esto del tiempo que ustedes hagan sus preguntas, realmente no se pueden satisfacer. Ellos, que son grandes conocedores, porque lo han manifestado en otros eventos, pues pienso que tienen la facilidad o tendrán la facilidad de a través de personalmente o a través de su correo electrónico satisfacer las necesidades que ustedes puedan necesitar. Por todo ello, bueno, les pido disculpas y las gracias por su participación. Y para empezar, tenemos al compañero, hermano, doctor Lázaro Romero González. Un aplauso para él. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, un poco campechano, vamos a decirle a ustedes que éramos un turno posterior, ha habido que hacer algunos cambios. Y nosotros sentimos mucho porque después nos ha tocado a nosotros, aquí después de la conferencia magistral del hermano Vivaldo, imagínense que pararnos nosotros aquí a hablar de algunos temas que no nos vamos a perder en el polvo de los zapatos de un conferencista de la talla del hermano Vivaldo. Pero bueno, vamos a traerles a ustedes con la mejor voluntad una revisión, una actualización, algo refrescar de este tema en particular que nos tocó entre la mesa. Nos vamos a repartir reencarnación, yo traje unos PowerPoint aquí, espíritu y naturaleza. Entonces, aquí nosotros tenemos el concepto de pluralidad de existencia, o sea, es un dogma, que es el dogma de la sobrevivencia de Dios, ley de los renacimientos, reencarnación, vida sucesiva, regreso a la vida corporal o física y transmigración. Hay otro concepto también que se ha usado mucho, sobre todo en las religiones orientalistas, que es el de palingenesia. Ustedes saben que eso es un término mucho antes del nacimiento de nuestra era, del nacimiento de Jesús, se utilizaba porque en el hinduismo consideraban que comprendían el problema pero a su nivel en esa etapa, creían que las entidades podían reencarnar, pero también en los animales. Nosotros sabemos la luz de la doctrina kardecista, la doctrina de los espíritus, nosotros sabemos que el espíritu siempre evoluciona. Podrá decirse que estancarse en un momento determinado, que sabemos que esta palabra de estancamiento es relativa, pero bueno, lo que nunca puede es involucionar porque iría en contra de la ley de la evolución. Nosotros sabemos que toda idea nueva para la aceptación en la ciencia va obligatoriamente a recorrer estos pasos, toda idea que se presente. La primera es la idea es rechazada por los excéntricos. La segunda, la idea es posible, pero no es muy interesante. Después todo esto pasa a una tercera etapa en que la mayoría se da cuenta de la importancia y efectos relevantes para la humanidad. Finalmente, los antiguos críticos de esta teoría, de esta idea, que la habían combatido, entonces proclaman que ya ellos habían pensado en la misma antes. Casi todos pasan por esta etapa. La próxima, por favor. Entonces, reencarnación, doctrina de las vidas pasadas. Presente, esta es una doctrina que ha estado presente en la idea, o sea, de todas las religiones, de todas las sociedades y de todas las entidades que pudiéramos decir así, de griegos, latinos y demás. Después vamos a ver más adelante la otra. Aquí tenemos a Platón, Sócrates, ya se había hablado de ellos, Virgilio, Guido, Giordano Bruno, Camilo Flammarion, Emerson, Edison, Henry Ford, por citar algunos, León Tolstoy, Víctor Hugo. La doctrina, introducción necesaria, la doctrina de los espíritus, la doctrina cristiana, codificada por Allan Kardec, es lo que viene siendo la tercera revelación, como ustedes saben. La primera revelación comienza con el principal espírita, Moisés, que toma las leyes divinas, pone las famosas tablas. Él creó leyes, las llamadas leyes mosaicas. Las leyes mosaicas son leyes que, independientemente hechas por Moisés, sabemos que pueden ser transformadas porque fueron hechas para ese pueblo en el momento y las condiciones que vivía. La segunda revelación viene en la figura de Jesús de Nazaret, y la tercera revelación
pues es lo que viene a ser el consolador prometido por Jesús, o sea, es la doctrina del Espíritu, la verdad, la doctrina de los espíritus kardeciana, tercera revelación, se resume en 5 libros, como ustedes conocen todos, las próximas por favor. ¿Qué es la reencarnación? La reencarnación es un principio espírita, es un fenómeno cultural muy antiguo, muy actual, muy generalizado y muy ligado a los principios de mediunidad de causa-efecto. Si verdaderamente las leyes del espiritismo, hay tantas, la ley de la evolución y demás, nosotros podemos perfectamente a la hora de hacer un estudio didáctico de situar estas 3 leyes: la ley de la reencarnación, la ley de la mediunidad y la ley del causa y efecto, conocida como ley del karma o kármica por los antiguos pueblos. Constituye la evolución del alma a través de múltiples encarnaciones. Esto es lo que, como también ustedes conocen muy bien, es la cuestión central del espiritismo y de toda la filosofía y religiones del mundo oriental. Los orientalistas, en este caso, ellos, no vamos a entrar en discutirnos, analizar en estos momentos, aquí no hay tiempo para ello, de las características o los dogmas, estos que se mantienen en las religiones, como es el hinduismo, el budismo. Pero sin embargo, en las religiones occidentales, todas derivadas del judaísmo, el cristianismo, el islamismo, monoteísta, todas hablan de una sola vida, o sea, una sola vida con un juicio final. O sea, esto no acepta por principio, o por principio de ello, por el de la codificación kardeciana, ¿no? Por supuesto, de múltiples vidas, y en múltiples vidas como si fuera una escuela, que bueno, verdaderamente una escuela que vamos pasando por los diferentes mundos y a medida va evolucionando el alma, progresando hasta la perfección del espíritu. Vamos a la próxima. Max, ¿sí? Sí. Si no me caigo aquí. Sí. Sí, ya, aquí. Bueno, yo así todo quise traerle a ustedes, esto un poquito corriendo, pero bueno, hay que recordar unas máximas o sentencias. Por ejemplo, bueno, algunos atribuyen a Sócrates, otros a Platón. Aprender es recordar. Ya de esto en sí encierra un concepto de que aprender a recordar, pues recordar de que solamente en algunas vidas pasadas, ya esto nos está hablando de vidas anteriores o reencarnación. Nacer, Allan Kardec fija esta sentencia también, que ustedes saben que la tenemos en todos los libros, en todas las cuestiones de estudio, de parte de él, codificadas por él o escritas por él: nacer, morir, renacer y progresar siempre, tal es la ley. Yo quise incluir aquí de Teofrasto Paracelso también una máxima, que dice así: lo que una generación considera como la cumbre del saber es a menudo considerado como absurdo por la generación siguiente, y lo que en un siglo pasa por superstición puede formar la base de la ciencia en el siglo venidero. Esto es una cosa muy práctica, todos lo sabemos cuando vemos los hechos y los fenómenos que se presentan en el desarrollo de la ciencia. La próxima, por favor. Venimos a la vida con ideas innatas. ¿Dónde pues las aprendimos? Los conocimientos y experiencias adquiridos en vidas anteriores no se pierden al morir, quedan grabados en la psiquis en niveles profundos del psiquismo que sobrevive. Los fenómenos más significativos de nuestra vida actual tienen relación con nuestras vidas pasadas. Próximo. El método. ¿Y por qué decimos esto? Porque la ciencia positivista, a la que estamos acostumbrados todos los que, bueno, estudiamos, médicos, ingenieros, todo lo que haga un estudio de las ciencias materiales, defendemos lógicamente, o se defiende, no defendemos, la ciencia positivista. La ciencia positivista está basada, igual que las leyes, en pruebas, no en evidencia. Pero nosotros sabemos y que hay evidencias que pueden asegurar o demostrar una cosa sin que necesariamente haya pruebas. O sea, el espíritu no es una cosa estática, inerte, que está sometido a investigaciones frías de laboratorio. El espíritu es una cosa dinámica, o sea, no es una cosa, es un ser, una entidad dinámica que de por sí se manifiesta con sus características y sus cualidades. Pregunta frecuente: ¿cómo funciona? ¿Cuál es la finalidad de la reencarnación? ¿Por qué ese suceder de existencia? ¿Dónde queda y qué hace el espíritu entre una encarnación y otra? El desconocimiento conduce a mucha gente al terreno movedizo de la fantasía. Eso se nos va en nuestra vida diaria. Falta pues un hilo conductor, una idea maestra. Y todos los que hayamos estudiado un poco de parapsicología, un poco de teosofía, un poco de lo que se quiera llamar, sabemos bien que hace falta ese hilo, ese conductor, falta una doctrina. Para nosotros espíritas, esa doctrina que pone al descubierto el universo de las vidas sucesivas o de las reencarnaciones, con respuesta convincente a las interrogantes fundamentales, es la doctrina de los espíritus, codificada por el maestro Kardec.
y se concretan esas tres preguntas muy importantes. Si pudieras, que me quitaste esa, ¿puede ser? ¿Puede ser? ¿No? Porque estas son las tres preguntas básicas que nosotros estamos diciendo aquí, pero esto es lo que nos topamos en la calle. Y aquí sencillamente no solamente estamos para conversar con nosotros, sino sacar un provecho de esto y divulgar el espiritismo, porque el espiritismo es necesario la divulgación del mismo. Entonces, ¿sale o no sale? Eso no es el problema. Bueno, de todas formas, lo que yo quería decir eran tres aspectos. Déjalo ahí si tú quieres, no te preocupes, no crees. ¿De dónde venimos? Pasado. ¿Qué hacemos aquí en la Tierra? ¿Y hacia dónde vamos? Estas tres preguntas es lo que nos va a dar a nosotros la idea fundamental científica y desarrollo de la vida espiritual. Por favor. Antecedentes históricos. La creencia reencarnatoria en las grandes civilizaciones de Oriente y otras culturas paralelas. Nosotros sabemos que las cuatro grandes civilizaciones, que eran la China, la India, la Mesopotamia, ligado, a mí me gusta cuando les pongo ligarlo a Persia y Egipto, nosotros sabemos, esto es muy rápido en el trabajo, que son 27 horas, viene todo muy detallado, pero bueno, no es posible en estas condiciones aquí. Entonces nosotros sabemos las representaciones que tuvimos el taoísmo y el libro tibetano de los muertos, que es lo que se conoce como Bardo Todor, ¿no, verdad? Tenemos en la India el hinduismo y budismo. Cuando leemos y hemos hecho una revisión de esto, está presente la idea reencarnatoria en todo ello. Mesopotamia y Persia. En Persia Zoroastro es uno de los más representantes con los Avestas, que no tiene que ver nada con los Vedas, que son los libros hindúes, también hablan. En Egipto tenemos el libro de los muertos y el Kibalión de Hermes Trismegisto. En otras culturas paralelas, por ejemplo, podemos señalar a Grecia, y saben bien el desarrollo de la idea espiritual en boca de Sócrates y de Platón. Tenemos los druidas, que eran los famosos sacerdotes de las tribus celtas de las Galias, que incluía Francia, la Gran Bretaña e Irlanda. En América tenemos los mayas, los aztecas y los incas. Y una cosa muy interesante, hay un libro de los muertos tibetanos, Bardo Todor, que es un estado de alteración de la conciencia, una cosa muy interesante para los que hayan leído el libro, o los que no lo hayan leído. Hay un libro de los muertos egipcios y hay un libro de los muertos mayas. Y siendo en aquel entonces esas civilizaciones tan apartadas una de otra, es increíble la similitud que existe en los enfoques que hay en esos tres libros. Vamos para la próxima. Entonces tenemos el carácter del credo en Occidente. Ya hablamos del Oriente, aquí tenemos el judaísmo y el Antiguo Testamento, para poner en la otra que viene posteriormente, el cristianismo y el Nuevo Testamento. El espiritismo es una ley de la naturaleza, por lo que debió existir desde los orígenes de los tiempos. Está escrito por Allan Kardec. Nosotros sabemos, hablamos del espíritu, hablamos de la mediunidad, indiscutiblemente. Desde que los primeros seres poblaron la Tierra en el plano astral, antes de llegar aquí a la corteza, como estamos nosotros, porque hubo que preparar la evolución física y no solamente espiritual de este globo en que nos tocó vivir, por lo menos en esta etapa, nosotros sabemos que ya estaba el espíritu latente. En los primeros hombres sobre la Tierra también estaba el espíritu, pero las manifestaciones de ellos eran manifestaciones mediúnicas, que no podemos confundir las manifestaciones mediúnicas de otros hermanos, de diferentes religiones, etcétera, etcétera, con lo que es el espiritismo en sí. Porque el espiritismo, si vamos a circunscribirnos al término, realmente fue una palabra escrita, fijada, acuñada por Allan Kardec para definir el nuevo espiritualismo. Las primeras manifestaciones fueron en los Estados Unidos y ya los investigadores hablaban del nuevo espiritualismo. El nuevo espiritualismo es Allan Kardec el que fija el término de espiritismo y espiritista. Por eso es que no nos gusta estar hablando de espiritismo científico. Cuando decimos que estamos hablando de espiritismo, sobreentendemos que estamos hablando de la doctrina de los espíritus de Allan Kardec, codificada por Allan Kardec. El carácter del credo en Occidente. Entonces tenemos la doctrina común en los primeros siglos del cristianismo primitivo. Habíamos conversado con algunos hermanos de alguna religión, alguna secta religiosa, e incluso algunos estudiosos del espiritismo, y nos decían que el cristianismo chocaba con estas cuestiones. El cristianismo primitivo, el cristianismo que Jesús enunció en los evangelios, es la base de la codificación kardeciana o de la codificación del espiritismo. Que después el cristianismo haya sufrido algunas tergiversaciones por parte de los diferentes, sobre todo cuando el Papa Dámaso y Justiniano, el emperador, lo declararon como religión
oficial del Imperio Romano en el siglo IV, ya entonces empezó a perder el carácter realmente natural y simple que verdaderamente tiene el espiritismo. Algunos padres de la iglesia siguieron, como Jerónimo, Orígenes, San Agustín, siguieron, cuando se leen las obras de estos padres de la iglesia, está presente el principio de la reencarnación. Otros, pues no, y entonces ahí entró entre los padres de la iglesia alguna divergencia. Numerosos pasajes bíblicos y en los propios evangelios aparece. Para nosotros los espíritas, la Biblia, Sagrada Escritura, a veces que hablamos Sagrada Escritura, es tan sagrada la Biblia, es tan Sagrada Escritura como los Avestas o como los libros que antes hemos mencionado de los iluminados que vinieron anteriormente, porque todos esos fueron enviados que vinieron a la tierra y en su época y en su etapa pues hicieron las manifestaciones correspondientes. La Biblia con su Antiguo Testamento habla de la historia del pueblo hebreo con todos sus profetas, cuestión muy interesante, muy importante, pero para nosotros en el Nuevo Testamento y específicamente los Evangelios, la palabra de Cristo es lo que más tenemos nosotros en cuenta los estudiosos de la literatura espírito-cardesiana. Vamos a ver la próxima. Bueno, ahí había un pedacito en el otro que se me fue, no lo ponga, está bien. Decimos entonces, si es que estamos hablando tanto aquí de que en el cristianismo primitivo se hablaba de la reencarnación y algunos padres de la iglesia defendían la reencarnación, ¿cómo es posible que a estas alturas, en las grandes religiones, el catolicismo nos referimos, y las iglesias protestantes, se sanciona, o sea, no se acepta la reencarnación? El Papa Dámaso encargó en el siglo VI a Jerónimo hacer lo que a la larga dio en la Vulgata, es la traducción popular o más simple para el pueblo de la Biblia. Durante 2 siglos aparecían en la Biblia, ahí en la Vulgata, las manifestaciones, o sea, las expresiones de la reencarnación. Cuando quisieron quitarla ya no fue posible, y es por eso que se proscribió y entonces se quedó solamente para un círculo reducido de los eclesiásticos de entonces el estudio de la reencarnación. Bueno, nos gustaba señalar algo aquí sobre Jesús. Jesús fue un espíritu encarnado, no reencarnado, porque muchos gustan de señalar, no sé, por algunas manifestaciones, si fue Buda, primero vino como Buda, si después vino como Zoroastro y si al finalmente vino como Jesús. Las manifestaciones de la espiritualidad superior han comunicado, cuando hablo de esto lo hablo por los escritos que hemos leído de Francisco Cándido Javier, del propio Edivaldo, por parte de su mentora Joana de Ángeles, pues que Jesús en este mundo encarnó una sola vez, la vez que conocemos. Jesús, no obstante, vivió su aprendizaje en otros lugares, por supuesto, en otros mundos, porque nadie evoluciona en línea recta. Esto sería en contradicción de los principios creados, valga la redundancia, por el creador del universo, ¿verdad? Luego él como un ser tiene que haber evolucionado, tiene que haber tenido reencarnaciones, pero estamos hablando de nuestro planeta. En nuestro planeta nunca reencarnó, encarnó una sola vez. Jesús es el regente de nuestro planeta. Los espíritus mensajeros que vienen a la tierra somos sus misioneros, independientemente del nivel. Yo simple, bueno, otros más elevados y otros más iluminados. Su venida a la tierra fue el momento culminante de la historia humana. Evidencia de la reencarnación. Fíjense que no estoy hablando de pruebas, evidencia. Bueno, porque la venida de Jesús a la tierra, nosotros por lo menos, vamos a llamarnos los religiosos, vamos a llamarlo de alguna forma, para incluirnos los espíritus y de todo lo demás, no la dudamos. Sin embargo, la historia ha negado la presencia, la historia material ha negado la presencia de Jesús, porque no ha habido una prueba contundente. Sin embargo, tenemos las evidencias suficientes de la pasada de él por la tierra. Las evidencias nos vamos a basar entonces en evidencia y no en las pruebas. Las evidencias de la reencarnación son las reminiscencias de las vidas pasadas. Puede ser espontánea, porque uno puede hacer una reminiscencia espontánea, puede ser inducida cuando se hace una terapia de regresión a vidas pasadas. Los niños pródigos son esos niños que nacen con una espontaneidad para toda una serie de cuestiones. Los niños pródigos, está Mozart, como ustedes saben, para no alargar mucho esto. El déjà vu o lo ya vivido, que es una palabra cifrada por los psiquiatras franceses. Cuando un niño dice estuve en tal lugar, lo describe porque es así, porque así lo describe, y eso hace 100 años, tiene que ser un viejito allí para que describa que las cosas así. No vamos a ver eso. La mediunidad nos da la dimensión de la vida espiritual.
y la reencarnación nos da la dimensión de la vida física. Evidencia de la reencarnación. Otro, para el espírita, la reencarnación, decía yo ahorita a ustedes, es algo obvio, y yo lo reduje aquí no para poder incluirlo ahí, no necesariamente investigativo. Para nosotros los espíritas no es necesariamente llevar al laboratorio la existencia, o sea, la comprobación, perdón, de la reencarnación. No obstante, debo reconocer que con los métodos modernos, la cámara Kirlian y toda una serie de investigaciones que científicos un poquito más modernos ahora están llevando a cabo, hay toda una serie de evidencias mucho más objetivas que pudieran complacer a todos aquellos que todavía le quedan pues algunas cuestiones de duda. La mayoría aquí me pueden incluir a mí, no tenemos ninguna cuestión, no nos preocupa eso en lo más mínimo con las pruebas personales y colectivas que hemos tenido.